Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traemos una historia que ha sacudido al público latinoamericano, una revelación inesperada que cambió por completo la imagen de un hombre conocido por su discreción absoluta. A sus 65 años, Javier Alatorre sorprendió al país con una verdad que mantuvo oculta durante décadas, y que ahora decide compartir sin miedo. Este es el inicio de un viaje emocional profundamente humano. Durante años, la figura de Javier representó seriedad, profesionalismo y una vida personal casi impenetrable. Pocos imaginaban que detrás de esa imagen sólida existía un mundo interno lleno de silencios, dudas y decisiones que nunca se atrevió a exponer. Su vida sentimental era un territorio que él mismo mantuvo protegido, temiendo que cualquier revelación pudiera cambiar la forma en que el público lo veía, o incluso afectar su propia estabilidad emocional y profesional. Gracias por ver este video, y te invito a suscribirte al canal, para seguir apoyando este espacio que construimos juntos. Pero todo eso cambió, cuando anunció que estaba a punto de casarse, una noticia que nadie esperaba, no solo por su edad, sino por la identidad de la persona con quien compartió su vida en secreto durante tantos años. Su pareja, un hombre 10 años menor, fue durante mucho tiempo una presencia silenciosa, un apoyo discreto que lo acompañó en los momentos que nunca aparecieron frente a las cámaras. Este anuncio no nació del impulso ni del escándalo, sino de un deseo profundo de vivir finalmente con autenticidad. En esta primera parte, exploraremos el peso de ese silencio, la imagen pública que lo mantuvo atrapado durante años y las primeras pistas de una verdad emocional que pronto se volvería imposible de ocultar. La imagen de Javier Alatorre siempre estuvo envuelta en una coraza de profesionalismo que pocos se atrevían a cuestionar. Desde sus primeros años en la televisión, comprendió que cada palabra dicha, y cada gesto mostrado, podía convertirse en un arma de doble filo. Esa presión constante lo llevó a construir una vida paralela, una vida donde lo que sentía rara vez coincidía con lo que mostraba. Su silencio no era casual, era una estrategia de supervivencia en un entorno donde la vulnerabilidad se castigaba, y la discreción se convertía en una forma de protegerse. Durante décadas mantuvo un equilibrio delicado entre su papel público y sus emociones más íntimas. Era un hombre imperturbable, un periodista de carácter firme, disciplinado y reservado. Pero cuando las luces se apagaban y las cámaras dejaban de grabar, surgía una versión mucho más compleja de sí mismo. Una versión marcada por el miedo a ser juzgado, a decepcionar, a romper la imagen de rectitud que la audiencia había aprendido a admirar. En ese silencio prolongado se escondían deseos, incertidumbres, y un anhelo profundo de vivir, sin tener que justificarse. No fue un acontecimiento dramático lo que lo llevó a encerrarse, sino una acumulación de experiencias, que lo convencieron de que la honestidad emocional tenía un precio demasiado alto. Cada rumor vago, cada comentario malintencionado y cada mirada inquisitiva, reforzaban la idea de que su vida privada debía permanecer bajo llave. Y así pasó los años, cuidando cada detalle, evitando preguntas, manteniendo distancias, construyendo un muro que lo separaba incluso de quienes querían acercarse a él sin prejuicios. Ese muro no solo lo alejaba de los demás, también lo alejaba de sí mismo. Había noches en las que se preguntaba si esa vida controlada y silenciosa realmente le pertenecía, o si era simplemente el resultado de cumplir expectativas ajenas. Sin embargo, a pesar del peso de esa carga, seguía adelante. Porque en ese entonces, aún no imaginaba que alguien llegaría a su vida, para desafiar ese orden estricto, y enseñarle que incluso las historias más herméticas pueden encontrar una salida hacia la luz. La vida de Javier comenzó a cambiar el día en que conoció a aquel hombre que, sin proponérselo, se convirtió en la presencia más decisiva de su madurez. Fue un encuentro sencillo, sin luces ni gestos espectaculares, pero lleno de una naturalidad que lo desconcertó desde el primer instante. Acostumbrado a relaciones superficiales, cuidadas y siempre medidas, se encontró con alguien que no temía mostrarse tal cual era, alguien que hablaba con franqueza, que escuchaba sin juzgar, y que no buscaba impresionarlo.
Esa autenticidad inesperada fue el primer golpe suave pero contundente que removió algo en su interior. Al principio todo se desarrolló como una amistad tranquila, construida a través de conversaciones largas y silencios que no incomodaban. Javier descubrió que con él podía hablar sin filtrar cada palabra, podía reír sin cuestionar su propia imagen, y podía mostrarse vulnerable sin sentir vergüenza. Era una sensación nueva, casi desconcertante, que lo hacía cuestionarse, porque había pasado tantos años, escondiéndose incluso, de quienes querían acercarse de verdad. En esos encuentros discretos nació una complicidad que ninguno de los dos planeó, pero que se fue instalando con una fuerza imposible de ignorar. Con el tiempo, esa amistad comenzó a transformarse. No hubo un momento exacto que marcara el inicio del amor. Fue un proceso lento, casi invisible, hecho de pequeños gestos de cuidado, miradas que decían más que cualquier declaración, y una serenidad compartida que se volvió parte de su rutina emocional. Javier se descubría buscándolo, recordando sus palabras, esperando su compañía, y sintiendo una ligereza que no experimentaba desde su juventud. En ese vínculo encontró un espacio donde la vida dejaba de ser una serie de responsabilidades, y se convertía en un territorio donde podía respirar. Aún así, la diferencia entre la libertad emocional de su compañero y la rigidez que él mismo había construido durante años, generaba conflictos internos que no confesaba. Él era un hombre acostumbrado a controlar, a medir, a ocultar. Su compañero, en cambio, vivía desde la honestidad y la transparencia, sin miedo a nombrar lo que sentía, ni a admitir sus propias fragilidades. Esa diferencia no los alejaba, pero si enfrentaba a Javier con partes de sí mismo que prefería no mirar, recordándole constantemente que su vida estaba dividida entre lo que mostraba al mundo y lo que realmente deseaba vivir. A pesar de ese contraste, el lazo entre ellos se fue fortaleciendo. Había una paciencia profunda en la forma en que su compañero lo acompañaba, una ternura firme que no exigía, que no presionaba, que simplemente estaba. En esos gestos silenciosos Javier encontró algo que creía perdido desde hace mucho tiempo: la sensación de hogar. No un lugar físico, sino una presencia capaz de ofrecer calma incluso en los días más cargados de presiones externas. Y aunque la relación seguía oculta, esa intimidad emocional se volvió el centro de su vida, la parte que lo sostenía cuando las dudas lo perseguían con más fuerza. Así fue como, sin que nadie lo supiera, Javier comenzó a construir una historia de amor que crecía al margen del mundo. Una historia serena pero intensa que lo obligaba a preguntarse cuánto más tiempo podría seguir escondiéndola antes de que el peso del silencio se volviera insoportable. Conforme la relación crecía en silencio, también crecía el conflicto interno que Javier llevaba oculto desde sus primeros años en la televisión. La presión de ser una figura pública lo obligaba a vivir con una máscara cuidadosamente construida, una imagen que se esperaba de él, y que se había convertido en una especie de armadura emocional. Cada día enfrentaba el temor de que una palabra fuera de lugar o un gesto mal interpretado revelara la parte de su vida que el mundo no conocía. Esa doble realidad lo desgastaba profundamente al punto de hacerle creer que la felicidad solo era posible si permanecía oculto. Las noches eran el momento donde esa tensión alcanzaba su punto más alto. Mientras el país dormía, él permanecía despierto, imaginando escenarios posibles, y temiendo que cualquiera de ellos terminara destruyendo la estabilidad que había construido durante décadas. Se preguntaba si el público lo aceptaría, si su círculo profesional entendería su verdad, o si, por el contrario, sería sometido a un escrutinio cruel e injusto. En esos momentos, la ansiedad lo envolvía como una sombra que se negaba a desaparecer, recordándole que su vida estaba atrapada entre la verdad que deseaba asumir y la apariencia que sentía obligado a mantener. Los rumores que empezaron a circular en redes sociales no hicieron más que intensificar esa angustia. Comentarios aislados, y unas insinuaciones sin fundamento y especulaciones malintencionadas actuaban como dagas emocionales. Aunque nadie sabía la realidad completa, cualquier detalle parecía suficiente para encender una tormenta de interpretaciones.
Javier evitaba mostrarse afectado, pero su compañero lo conocía demasiado bien. Notaba la rigidez en sus hombros, los silencios prolongados, la mirada que se perdía cuando intentaba restar importancia a lo que claramente lo hería. Era evidente que el peso de vivir escondido empezaba a quebrarlo poco a poco. La contradicción que lo atormentaba era profunda. Por un lado, deseaba proteger su vida privada, conservar la estabilidad profesional, y evitar que su relación se convirtiera en un espectáculo. Pero por otro lado, sentía el dolor silencioso de mantener oculto al hombre que más lo había acompañado en los momentos de mayor vulnerabilidad. Temía fallarle, temía que el secreto lo lastimara, temía que un día se cansara de la invisibilidad y decidiera alejarse. Ese miedo era mucho más intenso que cualquier juicio externo, porque implicaba perder la única presencia que lo había sostenido sin pedir nada a cambio. El paso del tiempo solo profundizó esa sensación de estar viviendo una existencia dividida. Cada despedida privada, cada gesto reprimido en público, acción contenida, le recordaba que no se estaba permitiendo vivir con plenitud. Y lo más doloroso era comprender que no se trataba solo de una cuestión personal, sino de una batalla contra años de condicionamientos sociales que le habían enseñado a ocultarse para sobrevivir. Aún así, en medio de esa tormenta emocional, comenzó a surgir una pregunta que ya no pudo ignorar. ¿Cuánto más podía seguir luchando contra sí mismo sin perder lo que realmente amaba? Fue en ese punto de quiebre interno donde la idea de hablar finalmente en voz alta comenzó a tomar forma. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de liberación personal. Una decisión que nacía del cansancio de vivir entre sombras, y del deseo profundo de dejar de dividir su vida en compartimentos herméticos. Era el inicio de una claridad, lenta pero decisiva, un reconocimiento silencioso de que el amor, por muy discreto que fuera, merecía un lugar visible en su propia historia. La claridad que Javier buscaba durante tantos años llegó sin estridencias, sin un momento dramático que marcara un antes y un después. Surgió en un día común, en medio de una conversación sencilla, cuando comprendió que seguir ocultando su verdad no lo protegía, sino que lo alejaba de sí mismo. Fue entonces cuando encontró el valor para pronunciar las palabras que llevaba años guardando. Dijo que era momento de dejar de vivir dividido, que ya no quería que el miedo definiera sus decisiones, y que deseaba caminar hacia un futuro construido desde la honestidad. Ese instante, silencioso pero contundente, marcó el inicio de una nueva etapa en su vida emocional. Cuando compartió su decisión con su compañero, lo hizo sin adornos, con una voz tranquila que revelaba más paz que duda. La respuesta no fue una explosión de alegría ni un gesto teatral, sino un brillo suave en los ojos del hombre que lo había acompañado pacientemente durante años. No necesitaban palabras para entender que ese paso representaba una liberación largamente esperada. Ambos sabían que no sería un camino fácil, pero también sabían que la libertad emocional que surgía de esa decisión tenía un valor incalculable. Por primera vez, la relación dejaba de ser un refugio oculto para convertirse en una historia compartida con el mundo. A partir de aquel momento, comenzaron a hablar del futuro sin prisas. Planearon un hogar donde pudieran vivir sin miedo, imaginaron viajes que siempre pospusieron, y se permitieron sonreír ante la posibilidad de construir días simples y plenos. También conversaron sobre el juicio externo, que inevitablemente llegaría, conscientes de que algunas miradas seguirían siendo duras. Pero esta vez, Javier no sintió aquella ansiedad paralizante que lo acompañaba antes. La diferencia era clara, ya no estaba solo. El amor que habían construido en silencio ahora, tenía un espacio propio, capaz de sostenerlos ante cualquier tempestad. La reacción de su círculo cercano fue variada, aunque muy distinta a lo que él temía. Hubo sorpresa, hubo preguntas, pero también hubo respeto, y una inesperada comprensión. Algunos necesitaron tiempo para procesar la noticia, mientras que otros simplemente confirmaron lo que sospechaban desde hacía años. Lo importante para Javier no fue la aprobación total, sino descubrir que el mundo no era tan hostil como imaginaba. Que en medio de los prejuicios, existían también personas dispuestas a verlo tal como era,
y no como la máscara que había usado durante tanto tiempo para protegerse. Con la decisión hecha y el anuncio público, la relación entre ellos se transformó. No porque necesitara validación, sino porque por primera vez, podían caminar sin el peso del secreto. Podían tomarse de la mano sin el miedo constante a ser vistos, podían compartir momentos sin esconderse, y podían hablar del futuro sin sentir que estaban desafiando límites invisibles. Esa libertad se convirtió en el mayor regalo de la madurez para Javier, una sensación de paz que nunca antes había experimentado con tanta claridad. La decisión de casarse no surgió como un acto de rebeldía, sino como una afirmación de vida. A los 65 años, Javier comprendió que la felicidad no llega por azar, sino cuando uno deja de esconderse y se permite vivir desde la verdad. Después de décadas dedicadas a cumplir expectativas ajenas, eligió por fin, el amor que lo sostuvo, la sinceridad que lo liberó, y la vida que siempre deseó vivir, aunque le tomó décadas admitirlo. Su historia no es solo la revelación de un romance inesperado, sino la transformación profunda de un hombre que encontró en la honestidad la forma más genuina de libertad. Hoy, mientras el futuro se abre ante él, Javier siente una certeza que jamás había conocido. Eligió el camino correcto, eligió la compañía de alguien que lo acepta sin condiciones y eligió vivir sin miedo. Y si esta historia te conmovió, te sorprendió o te invito a reflexionar sobre las verdades que muchos guardan en silencio, recuerda que todos buscamos lo mismo, un amor que nos haga sentir en casa,